Tenemos en las Sagradas Escrituras dos rutas precisas por las cuales transitar. Una expuesta por nuestro amado Señor Jesucristo, quien nos dice que Él es la puerta de entrada al reino. Recuerdo la puerta de entrada al tabernáculo. Él es la puerta y como tal, pues nos invita a que entremos por ella hacia el reino de los cielos. Y además nos dice que Él es el camino. Vamos a leer algunos versículos alusivos de cómo este camino nos lleva al Padre, que nadie va al Padre si no es por el Hijo, Jesucristo. Adelante, fraterna. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hebreos 10:20-22. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Perfecto. Aquí está el Señor hablándonos ya de fe, que nos acerquemos confiadamente. ¿Por qué esa confianza? Pues por la fe, porque nosotros no tenemos mérito alguno para esta grandísima salvación. Al contrario, tenemos un cúmulo de deméritos para que sea más notoria las riquezas de su gracia. Porque el que obra no le es contado como gracia el pago, sino como pago, como salario, porque el obrero es digno de su salario. Pero nosotros que no tenemos ni siquiera un mínimo mérito de nada, al contrario, muchos deméritos, y que aún así el Señor Jesucristo nos salve, es muy notoria su gracia. Bueno, pues tenemos el camino del Señor Jesucristo que nos conduce a la verdad, es decir, a la realidad y a la vida, como hemos visto en otros podcasts. En Él estaba la vida, y obviamente la vida es la luz de los hombres, no la luz física. El problema es de que las Sagradas Escrituras tienen un lenguaje que muy fácilmente se puede confundir con interpretaciones físicas comunes, pero no, cuando habla de la vida no está hablando de la biología, porque este tramo que nos toca existir desde la caída del hombre, unas cuantas décadas más adelante en que morimos, es como la fuerza vital que nos quedó después de haber estado unidos a la fuente de poder máxima que hay en la vida, que es Dios mismo. Como perdimos esa conexión, es como cuando desconectas un aparato, un módem, que te dicen desconéctelo de la electricidad y déjelo ahí un minuto y medio o dos para que se descargue de la energía eléctrica que le quedó al aparato, porque se va a resetear ya cuando lo vuelva a prender. Bueno, pues nosotros nos desprendimos de la fuente de poder que es Dios, y la pura inercia, la aviada, la energía vital que nos quedó de haber estado unidos a Dios, pues dura algunas cuantas décadas. Lo bueno es que en esas cuantas décadas podemos engancharnos de nuevo con la vida eterna, que es lo que estamos haciendo a través del Señor Jesucristo. Es el puente que tiende Dios a la humanidad para que retornemos a la común unión con su espíritu de vida, que es la fuente de poder y además es eterna completamente. Muy bien, nos abrió un camino nuevo y vivo al Padre. Nadie puede venir a mí si no les dado por el Padre, dice el Señor Jesucristo, pero también en otra parte dice, y nadie va al Padre si no es por, nadie viene al Padre si no es por mí.
pero por otro lado dice que Él es el camino nuevo y vivo. Es que había otro camino. ¿Cuál camino había antes? El de la ley de Moisés. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ese camino no surtió efecto. De hecho, Dios no dio la ley de Moisés nada para que la cumpliéramos, sino para que no la pudiéramos cumplir, y al no poderla cumplir nos diéramos cuenta de nuestra pequeñez y de nuestra caída y clamáramos por un Salvador. Pero en lugar de eso, el pueblo de Israel, sombra, fingió que cumplía la ley y siguen fingiendo, pero fingir no es cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Por eso vino un Salvador que por gracia, exclusivamente por gracia, nos salva. Por eso es un camino nuevo y vivo. Nadie se podía imaginar, a pesar de que había las profecías del advenimiento del Mesías, Señor Jesucristo, estaban más enfocados el pueblo de Israel, sombra de aquellos ayeres, antes de la venida del Señor Jesucristo, estaban más enfocados en la materia, pues en los bienes de aquí de la tierra, y en que Israel fuera a ser como Roma, que dominaba el mundo entero. Esperaban al Mesías militar, político, arrogante, que dominara todo el resto de pueblos. Pero no, en la primera vez que aparece el Señor aquí, era el Cordero, manso, pacífico, que vino a ser sacrificado. La segunda vez que venga el Señor en su retorno, entonces sí, va a ser el león de la tribu de Judá, que es el que estaban esperando los judíos. Y pues no, se frustraron porque no creyeron, como Nicodemo, que se acercó ahí diciendo, no, tú eres un maestro, no veo yo que seas el Mesías, porque pues no te ves así que vas a organizar un ejército aquí, vamos a pelear y matar a los romanos y sacudirnos su yugo, y al revés, nosotros ser Roma, de un tipo de Roma pues, que al final de siglos y siglos hasta la fecha, ellos sí lograron ya ser el poder mundial. Pero el asunto aquí es que el Señor Jesucristo es el camino que nos conduce a la realidad espiritual, que es la vida. Nos condujo de regreso al Padre. Sin embargo, hay otro camino que está contrapuesto a este en las Sagradas Escrituras. Nos referimos al camino de Caín que hemos estado viendo. A ver, fraterna, danos ese versículo. Es Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Core. Amén. Ay de ellos, porque en lugar de seguir el camino del Cordero, se fueron por el camino de Caín. Nada más que el camino de Caín en contraposición al camino del Señor Jesucristo, el cual nos conduce a la realidad. El camino de Caín nos conduce al error del lucro de Balaam, es decir, la mentira del lucro de Balaam. Y en lugar de a la vida, nos conduce a la muerte, porque dice, perecieron en la contradicción de Coré. Camino del Señor Jesucristo, verdad y vida. Camino de Caín, mentira y muerte. Y ese es por donde van las masas humanas casi de todos los tiempos, porque veamos que el camino de Caín fue avanzando, como vimos en ese podcast, donde aparte de que Adán ya caído estableció, hizo el ritual para construirse túnicas y aliviar la vergüenza de su desnudez, todo es metafórico, pero en fin, hizo rituales de confección de delantales con hojas de parra para cubrirse, hasta que Dios inicia el camino del Señor Jesucristo cuando sacrifica en tipo al cordero, aunque eran otros animales, pero al fin de cuentas
derraman sangre, es decir, es una vida equivalente a la humana, la vida de un animal, no así la savia y la clorofila que sale de las espigas, que no tienen ninguna reminiscencia a la vida animal, sino vegetal, que es en la escala del ser, pues es como menos consciente que la vida animal. La vegetal no tiene casi conciencia de sí, no sabemos, probablemente, no tenemos estudios muy adentro de ello, pero resulta que Adán establece los rituales, que es la base fundamental de toda la religión como un todo, independientemente de cómo se llamen aquí y allá, de lo que se trate, tienen el mismo cometido. Un intento del hombre por llegar a Dios, pero es fallido completamente porque Dios no ordenó eso, sino ordenó al Cordero como medio de salvación. Bueno, entonces Adán puso los rituales y Caín, enumeramos rápidamente, pues el rechazo al Cordero, o sea, es anticristo, el camino de Caín. Luego, las vanas ofrendas, que esa es en la religión. Luego, el asesinato al pueblo de Dios. Luego, la idolatría al hombre cuando le construyó una ciudad a su hijo. Y la ciudad misma, que se me había escapado la vez primera, que construyó Caín, es la sede, una ciudad sede para la religión. Toda religión que se precie de serlo tiene una sede. Los católicos, el Vaticano. Los musulmanes, la Meca. Y otras sedes menores como Medina, incluso como Jerusalén, es una tercera sede de los musulmanes. Y el judaísmo, pues Jerusalén también. Los de la luz del mundo, Guadalajara es su sede. Y muchas otras sectas y grupos libres que provienen de Estados Unidos tienen una sede en algún pueblito de allá de Minnesota o de Kansas o de no sé cuál estado de por allá, que cuando se menciona el nombre de ese pequeño pueblo o ciudad, se dan por aludidos. O sea, la religión necesita una sede física porque la religión se expande por falta de fe. Ahí necesitan que se vea todo, que haya emoción, que haya afectación a cualquiera de los 5 sentidos o a los 5, esa falta de fe. Muy bien, entonces, ese es el camino de Caín que conduce a la mentira y a la muerte, mientras que el camino del Señor Jesucristo, que es el mismo, el Señor Jesucristo es el camino en sí, en primer lugar es la puerta. Aquí andamos los humanos a veces que no hallamos la puerta, pues el Señor Jesucristo es la puerta, y tras la puerta pues es un camino, y entraremos y saldremos y hallaremos pastos, porque somos ovejas de su prado. Ese camino es nuevo, ya no es por la ley. La ley no lo pudo lograr esa salvación porque la carne es débil, la carne que es el pecado, es decir, la unión de la naturaleza humana caída y la naturaleza diabólica de Satanás, es la carne, es el ego. Esa carne impidió que los seres humanos cumpliéramos la ley de Moisés, y mucho menos vamos a cumplir la ley como la agudizó el Señor Jesucristo en Mateo, en donde habla de que cualquiera que oísteis que fue dicho que no matarás, pero yo les digo que cualquiera que le dice menso, tonto, un insulto así a su hermano, ya pecó, ya es como que lo hubiera matado. O sea, se agudizó. La ley de Moisés en ese caso quedó como un zaguán, como un portón de bodega enorme en comparación de cómo agudizó el Señor Jesucristo la ley. Si no admitieron que estaban caídos con la ley de Moisés y que no pudieron cumplir, porque la dio el Señor para que al no poderla cumplir nos diéramos cuenta de nuestra pequeñez, porque siempre la humanidad se anda comparando con la animalidad, pero aquí era comparar a la humanidad con la divinidad, con la perfección y santidad de la divinidad. Entonces el hombre quedó expuesto ante sí mismo de que es incapaz de cumplir un reglamento de 10 preceptos,
que reflejan la vida de Dios. Es decir, cada tipo de vida tiene una ley, como la ley canina, la ley equina, la ley de las águilas, la ley de cualquier otro animal. Bueno, hasta Dios, que tiene su propia vida, tiene una ley expresada en esos 10 preceptos. Para cumplir la ley de las águilas, pues necesitas nacer en esa naturaleza de águila, no la puedes tú fingir. No era para ti esa ley. Para cumplir la ley de Dios, pues solamente Dios. No la pudimos cumplir. Y entonces viene un camino nuevo y vivo. El Padre instrumentó un camino mediante el sacrificio del Cordero, con su derramamiento de sangre y su muerte, para perdón de nuestros pecados y de nuestro pecado. Y entonces nos hacen nacer de nuevo cuando le ofrendamos ese sacrificio de corazón y con toda la fe. Nos hace nacer de nuevo, ingresa su espíritu al nuestro, ahí nacimos de nuevo, fuimos retornados a la común unión con Dios, la comunión. El problema es de que los términos están viciados por la religión católica, ¿no? Al decir comunión, alguien se imagina que le van a dar una hostia o algo así, ¿no? No, común unión es unión común con Dios. Pero es muy difícil que se nos quite a estas alturas. Es el daño que ha hecho Satanás a través de la religión, de echar a perder los términos. Pero bien, nos vamos a ir despojando poco a poco de todo ello hasta que quede con claridad de lo que estamos hablando aquí, sin la intervención del camino de Caín, que es la religión. Bien, entonces tenemos pues el camino de Caín, que conduce a la mentira y a la muerte, en contraposición del camino del Señor Jesucristo, que nos lleva a la realidad, no a la verdad como una doctrina que es verídica, no. Aquí verdad es la acepción de esa palabra aquí, es la realidad, y la realidad nada más es la espiritual, no la realidad material que estamos viviendo aquí. Es un tipo de realidad para nosotros, pero entendemos que no es la realidad como tal, porque está en moción, se está transformando. Todo el mundo físico, el universo mismo se está transformando. No se crea ni se destruye, nada más se transforma. Entonces, los fenómenos que vemos ahorita, pues van a pasar cientos o miles de años y ya van a haber sucumbido y va a estar otro tipo de fenomenología. O sea, no es fijo. Y como el universo en su recambio nunca va a llegar a un estadio donde ya llegó finalmente a donde tenía que ser y ahí se quede fijo, no va a llegar jamás. Entonces no puede ser la realidad en el sentido estricto de la palabra esto que estamos viviendo aquí, sino la realidad del Espíritu, la realidad de Dios, que es inmutable, invariable, incambiable y además perfecto y en completo regocijo continuo, imparable. Esa es la meta a la cual nos está llevando, que es la gloria de Dios. Acordémonos que el propósito eterno de Dios es llevar a muchos hijos a la gloria. ¿A través de qué camino? De la ley ya no se pudo, quedó demostrado que no. Por eso Pablo en Gálatas dice, concluimos pues que el hombre es salvo por la fe. Concluimos, ya es una conclusión final, que el hombre es que estaba en el entredicho de la fe y la ley, la gracia y la ley y las obras. Adelante, fraterna. Romanos 3, 28, 30. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la circuncisión. Amén. Sí, concluimos pues que el hombre es salvo por la fe, sin las obras de la ley.
No es muy difícil entender la palabra sin. No se necesita mucha altura teológica ni hermenéutica, ni grandes revelaciones del Espíritu para entender la palabra sin. Quiere decir en ausencia total de algo. Aquí el hombre es salvo con ausencia total de las obras. El hombre es salvo por la fe con ausencia total, o sea, sin las obras de la ley, porque se arman discusiones enormes entre hermanos, que si la gracia, que si la ley, que si las obras, que si la fe. El camino nuevo y vivo al Padre es por fe y por gracia, no por ley y obras. De hecho, en Gálatas dice Pablo que cualquiera que quiera justificarse por las obras, de la gracia habéis caído. Cualquiera que quiera justificarse por las obras, de la gracia habéis caído. Además, lo mejorcito de las obras del hombre, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso en Gálatas dice, cualquiera que quiera justificarse por las obras, de la gracia habéis caído. Adelante, fraterna. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis. De Cristo os desligasteis, por lo que la ley os justificáis. Los que por la ley os justificáis. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de la levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Amén. Aquí Pablo tiene una lucidez enorme, inspirado por el Espíritu. ¿Quién os perturbó? ¿Quién? Pues los del camino de Caín, que traen las obras, que rechazan al Cordero, que rechazan la fe y la gracia, y quieren imponer las obras, porque incluso hasta parece más piadoso alguien que va a hacer obras. Pero las obras del hombre, lo mejor de sus obras, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso dice, de Cristo se desligaron los que por la ley se quieren justificar. O sea, no aceptan la gracia, no se consideran dignos de la gracia, no lo somos. Pues por eso es gracia. Si fuéramos dignos de la gracia, ya no sería gracia. Pero Dios nos salva por gracia, porque no podemos de otra manera. De hecho, por deméritos, un cúmulo que teníamos, es por lo que se hace más notoria la gracia, no por haber sido buenos o maravillosos en nuestras vidas carnales pasadas, sino por no serlo, de hecho, por la soberbia, por el ego, por el orgullo. Porque mucha gente decía, no, yo no mato, yo no robo, yo no asesino, yo no me emborracho, yo no me drogo. ¿Y eso qué? De todas maneras estás muerto en tus delitos y pecados, porque la ley del pecado y de la muerte opera en toda persona que no se ha convertido. Pero por educación se comporta en sociedad, somos urbanizados, sin embargo se sigue muerto en los delitos y pecados.
La Biblia no viene aquí a que nazcas de nuevo para que te hagas bueno y todo eso. No, no, no. Esa es una consecuencia que es inevitable, pero no es el propósito. El propósito de la salvación es que tengas vida eterna. Estábamos muertos y el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia, pero no abundancia de que vas a tener un montón de carros y departamentos en Miami, en Francia, no sé, en todos lados, que en algunos lugares sí predican eso, que la vida en abundancia es que te va a hacer riquísimo. No, ya se hubiera convertido todo el mundo si fuera así, ¿no? De que el que se convierte Dios le va a dar un dineral. No, pues estarían haciendo filas. No, no cabríamos. Pero no es ese tipo de abundancia, sino vida eterna. Eso es lo que se refiere ahí. Bien, no nos trajo el Señor aquí para hacernos buenos en el sentido estricto de la palabra, porque alguien puede ser muy bueno de por sí, sin convertirse, está con la ley del pecado y de la muerte encima, pero él es bueno intrínsecamente, pero la bondad no te salva. Lo que te salva, claro, no digo que hagas maldad, ¿no? No, pues es un asunto ya personal y de educación, pero lo que te salva es que ingrese el Espíritu de Dios, de Cristo en ti, al nacer de nuevo, al ofrendarle al Padre el sacrificio redentor de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como el pago, como la sentencia cumplida que se había dictado sobre ti y que la cumplió y la pagó el Señor Jesucristo. Molido fue por nuestros pecados, no por los de Él, porque Él no tenía ninguno. Pues eso fue precisamente lo que lo hizo ser apto para ello, por lo que calificó delante de Dios para ofrecer ese sacrificio redentor, que cumplió la ley a cabalidad, y no nomás la ley de Moisés, sino la ley agudizada que él estableció en el Evangelio de Mateo. Ahí la agudizó completamente, pues hasta esa cumplió, toda cumplió, y no nomás externamente, sino en el interior, en el amor al prójimo, en fin, en todo lo que exige la ley. Entonces, en estos dos caminos se debate actualmente incluso no nomás la humanidad, sino aún la cofradía de auténticos hermanos a lo largo de la historia, los que ya salvos incluso por falta de instrucción doctrinal, creen que te salvaste para que vengas a hacer, para que hagas obras y mantengas la salvación como si Dios te la fuera a quitar. No, nosotros claro que realizamos buenas obras, todos los convertidos, pero no para salvarnos, sino por habernos salvado. Es muy diferente. Si tú eres convertido y te nace hacer buenas obras, gloria a Dios, bien haces, pero no te va a añadir nada a tu salvación, ni va a fraguar salvación. Salvo ya eres por la sangre del Señor y la muerte del Señor Jesucristo. Y te impele, te lleva el Espíritu a que hagas buenas obras. Qué bien, pero ten la conciencia de que con eso no estás granjeando mayor gracia. La gracia ya está dada y es toda. No da por porciones. Dios, su gracia, su vida, la da en una sola exhibición desde que te conviertes. Y claro que después de convertirte, te entra una nueva noción, una nueva visión, y te da por hacer buenas obras. ¡Qué bien! Nada más que es necesario que tengas la conciencia de que con eso ni estás granjeando tu salvación, ni la estás perfeccionando, ni la estás aumentando, porque esto no es acumulativo, no se aumenta, es la vida no tiene porciones. La vida que nos da el Señor Jesucristo es toda la vida, o sea, no nos da una parte ahorita y así como en abonos, no existe eso. Nos da toda la vida, que no lo comprendamos desde el inicio de la conversión, esa es otra cosa. Eso poco a poco lo vamos descubriendo, pero desde que te conviertes te da absolutamente todo. A este Cristo recargado, en el cual Dios conjuntó todas las cosas. Tú aceptaste a Cristo, qué bonito, qué bien, felicidades, gloria a Dios. Él te aceptó a ti también, es una aceptación mutua. Pero ¿qué Cristo aceptaste? ¿Qué noción de Cristo aceptaste?
un Cristo vacío, un Cristo pequeño, un Cristo que no tiene gran trascendencia más que, bueno, es muchísima, ¿no? Que sea tu Salvador. No, es necesario que atendamos más a qué es y quién es nuestro amado Señor Jesucristo, más allá del Cordero Redentor. Tiene muchísimo, por eso dice que es rico para con todos los que le invocan. Próximamente veremos qué tan rico es este Cristo, cómo se fue, cuál es el cúmulo que Dios le agradó conjuntar en él, y que luego cuando lo recibimos, pues está operando con todo lo que es y tiene y hace y ha logrado. Es algo fastuoso, es maravilloso, y vamos a ir descubriendo poco a poco al portentosísimo Señor Jesucristo, ya no nada más al carpintero de Galilea que ofrendó aquí su sacrificio de golpes y torturas, molido, hasta ser molido y herido por nuestros pecados, y absolutamente asesinado, muerto, matado por nuestro pecado. Seguiremos con este Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué más siguió después de su resurrección? Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. Hagan comentarios si pueden para que el algoritmo siga expandiendo el podcast del Evangelio a otras personas. Gracias, que el Señor los guarde y los bendiga y los guíe. Amén.